Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Fan Real Murcia. Y hoy contamos con nosotros con la presencia de nuestro querido Antonio Martínez y también de Javier Riquelme. Y queremos hacer un pequeño ejercicio de fútbol ficción en cuestión de hablar cuáles son los pilares que tenemos ahora mismo en el Real Murcia y los que necesitamos que lleguen. Sí, no, Alex, es verdad que esta semana estábamos pendientes de lo mismo hablar ya de realidades, porque yo creo que todos queremos hablar un poco de realidades, pero bueno, como es verano, mola siempre hacerse sus, como se dice, ¿no? Pajiplantillas, cada uno que diga lo que quiera. Es verdad que son, en esta categoría es muy extensa, no es tanto como primera, segunda, en la que quizá todos conocemos un poco el mercado. Aquí te puede venir un jugador de Polonia que nadie conoce, te puede venir un filial de un jugador de filial que sea. Pero bueno, partiendo de la base, vamos a recordar los jugadores que a día de hoy, en el momento en el que estamos grabando el vídeo, están en el Real Murcia con contrato, que son Gianfranco Gachaniga, David Vicente, Alberto González, Esteban Sabeljic, Andrés López Carmona, Quique Cadete, Isi Gómez, Joao Pedro Palmer, Antonio Manuel Toral, Juan Carlos Real, Pedro Benito y Mateus Cadorini. Estos son los jugadores que el propio club anunció que tienen contrato. Así que no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, Antonio, tú mismo, si quieres, cuéntanos de estos jugadores, ¿a quién te quedaría? Vamos a hacerlo así mejor. ¿Con quién te quedarías de estos jugadores? O mejor dicho, para que sea más rápido, ¿a quién sacarías y de qué forma? Y luego ya le vamos dando un poquito de estructura al equipo. Vale, a ver, primero de todo, creo que es una buena base para comenzar. Tienes 3, 4 jugadores que han sido clave esta temporada, véase David Vicente, véase Gazzaniga, véase, por ejemplo, Juan Carlos Real en este caso. Y también lo mezclas con jugadores jóvenes que pueden despuntar, como puede ser Toral, como puede ser Palmer también. Y luego tenemos ahí quizás las dos mayores incógnitas que tenemos es la de Andrés López Carmona, que vuelve de sucesión del Yeclano. Tendríamos que valorar si se merece quizá un puesto en la plantilla, pero parece ser que probablemente o se le busque otra cesión o una rescisión de contrato. En principio lo cedería porque sí que es cierto que se ha perdido algunos partidos que otros en Yecla, pero cuando ha jugado relativamente bien, a pesar del descenso del Yeclano, y demuestra que pues con una continuidad, con unos minutos, se puede forjar un buen jugador. Así que yo cedería a Andrés López Carmona. Y luego la incógnita de Mateus Cadorini. Sí que es cierto que la temporada pasada parece que no terminó de entrar mucho en los planes de Fran Fernández, pero cada vez que salía daba quizá algo distinto, sobre todo esos goles al final, por ejemplo, contra el Alcorcón, tanto en la ida como en la vuelta, en Liga. Y bueno, la verdad es que yo creo que tendríamos que valorarlo. Yo le daría minutos en pretemporada para ver si conecta bien con los compañeros. Es ese típico delantero tanque que yo creo que si se enchufa te puede meter varios goles. Un delantero que necesita poco toque de balón para disparar a puerta. Siempre tiene la portería entre ceja y ceja. Y yo creo que sería esas dos mis mayores dudas, probablemente. Y fíjate, hilando un poco con el tema de Cadorini, yo directamente no esperaría a la pretemporada. Le daría una salida cedido a un equipo de primera red que no tenga como aspiraciones el ascenso, en el cual él realmente pueda disputar la titularidad y conseguir esos minutos que necesita, porque el Real Murcia, si quiere el ascenso este año, tiene que fichar un delantero muy, muy top que juegue prácticamente todos los partidos. Y no hablo de un Flacus, hablo de un Flacus al cuadrado. Un delantero muy top, que sea titularísimo. Y si nuestro próximo entrenador presuntamente puede volver a jugar con un solo punta, entonces para tener a Cadorini toda la temporada, que me juegue 2 o 3 partidos o minutos de 15 minutos de final de partido, prefiero cederlo, porque necesitamos un 9 muy top y otro 9 con solvencia. Y recordemos que Andrés López Carmona sería sub-23, que nació el 11 de enero de 2003, por los pelos, pero Cadorini ya no sería sub-23 esta temporada.
Creo que lo habéis pasado por alto. O sea, recuerdo este nombre porque quizá hay otros que sí que tengan más debate, pero os quedaríais con Quique Cadete. O sea, quiero decir, tiene contrato. A ver, yo lo he pasado por alto básicamente porque ahora mismo es una completa incógnita lo que vamos a tener en el lateral izquierdo. Ahora mismo sí que es cierto que todos sabemos que Quique Cadete tiene mucho, sobre todo ofensivamente le falta mucho, tiene algunas lagunas, pero ahora mismo es un jugador que tiene contrato. Deberíamos de ver quién es la persona, quién es el jugador que lo acompaña en el lateral izquierdo, si por ejemplo eso es un Petit Red que despunte mucho o otro senior que destaque. Tendremos que verlo, porque yo creo que en el rol de suplente, Quique Cadete a mí no me termina de disgustar porque es un jugador que al final sí que es cierto que para algunos partidos en concreto te puede sacar el tema y siendo lateral izquierdo, porque últimamente están escaseando, puede estar bastante bien. Pero yo lo he dejado un poco en stand-by porque como no sabemos también qué pretensión tiene el equipo ahí, y si me puedo ahorrar rescindir un jugador, despedirlo, porque ya sabemos que estamos últimamente estamos haciendo mucho despido, me lo ahorraría. Es lo que iba a decir yo. Si nosotros somos capaces de encontrarle una salida pactada que no nos cueste dinero, ya sea una cesión a otro equipo que pueda interesar o que él pida su restricción para irse a otro equipo, lo firmo. Pero a mí, Quique Cadete, como suplente para esta categoría, me parece un jugador válido. De hecho, empezó muy mal, pero acabó jugando partidos decentes y buenos también. Entiendo que entonces cedemos a Cadorini por falta de minutos y además es senior. Está la incógnita de Andrés Carmona, que, bueno, en Twitter se he visto algún que otro debate que quizá como cuarto central, pero claro, dependiendo mucho de todo lo que venga, porque como cuarto central siendo sub-23, que es justo lo que nos pasó el año pasado y ya hilo yo con esa posición, que el año pasado, claro, tenías a un Saveljic que te llegó lesionado y falto de ritmo, un Jaso dudoso y un Andrés López Carmona que prácticamente contaba con 10 partidos en la categoría. Entonces, es verdad que el año pasado se te quedaba corto y ahí es donde voy yo. O sea, ya que hablábamos de claves para este año, para mí es clave, o sea, la línea defensiva va a ser clave. Veremos quién viene, si viene presuntamente, como si, no, pero vamos a decir presuntamente, pero si viene Echeverría, él ya ha explicado que le gusta salir desde atrás y demás, y ahí Andrés, la verdad que tenía buen pie, pero aun teniendo la duda de Saveljic, no sé cómo lo veis vosotros, yo ficharía un central mejor que Alberto, quiero decir, una garantía 100% de que lo va a hacer bien. Y más sabiendo, por ejemplo, a ver, la información que tenemos es que Jaso lo más probable es que no renueve, a pesar de esos rumores que salieron de que iba a renovar. Al final no va a renovar porque ocupa ficha senior. Y a pesar de su versatilidad, de que puede jugar en el medio centro, en el lateral izquierdo, pues probablemente tenga ofertas para ser titular en otros sitios y al final pues es un jugador lo que quiere jugar, ¿no? Aquí en el Real Murcia pues no tiene la titularidad asegurada. Y yo ficharía, a ver, al final yo creo que tienes que empezar a tener en cuenta que al final la salida de balón que va a proponer, por ejemplo, Echeverría en este caso va a ser una salida de balón muy limpia, muy rápida y que va a dejar sobre todo mucho espacio en la espalda de los defensas. Por lo tanto, Alberto sí nos puede valer porque quizá no es súper veloz, pero a la espalda. Pero Saveljic quizás deja esa laguna que puede ser que a su espalda puede ser bastante traicionero, ¿no? Así que yo traería, como dices, probablemente un central de categoría, a poder ser zurdo, que sepa sacar muy bien el balón. Bueno, estamos pidiendo mucho, pero ya que nos podemos pedir, pedimos calidad. Y luego ya, pues, si puede ser un jugador clave, yo como dije hace tiempo, un jugador clave por cada, un centrocampista top, un delantero que te lo remate todo, un extremo que te sepa deportar y un defensa central que te sepa sacar bien el balón, y tienes el 80% de todos los partidos, de todos los buenos partidos hechos. Efectivamente, un central top. Y sobre el tema de Carmona, si conseguimos alguna cesión sub-23 de un jugador que se le presuponga más nivel que Antonio, pues se puede ceder a nuestro jugador y traer otro cedido para ocupar esa cuarta plaza de central. Pero claro, siempre y cuando traigamos uno muy top que tiene que estar al nivel o superior de Alberto. Y Alberto para mí tiene un nivel bastante alto en la categoría. Y de los que no renuevan contrato, o que mejor dicho, que no tienen contrato, vamos a poner encima de la mesa
las opciones viables y opciones que generen debate. Quiero decirte, Kenneth Soler, nadie lo va a echar de menos. Pero yo pongo encima de la mesa Pedro León, Moja y Loren. Yo creo, salvo que se me escape algún... Bueno, venga, os meto a Jorge Mier también. No sé, esos 4, ¿qué haríais con ellos? Si intentaríais ir a por ellos, si no. A ver, si nosotros tenemos a Vicente esta próxima temporada, que está por ver si no nos lo quiere quitar algún equipo de segunda división, para mí Mier es un suplente de lujo, es un suplente guión titular, es un grandísimo jugador. ¿Que es mejor Vicente? Pues sí, a mí me gusta más Vicente, pero eso no quita de mérito al otro jugador. Y luego, respecto a Pedro León, yo creo que su ciclo en el vestuario del Real Murcia pues ya ha terminado, debe colgar las botas si él está de acuerdo y precisamente porque sus últimos partidos el nivel de rendimiento que ha dado no ha sido el más óptimo. Ya no es el Pedro León joven ni el Pedro León mayor, ya es el Pedro León que está, digamos, en el ocaso. Entonces, yo lo quiero mucho. Pedro León es mi capitán. Mucho respeto, pero creo que su tiempo ha llegado. A ver, primero de todo tendríamos que saber con Jorge Mier si acepta esa posición, porque sabe que David Vicente está literalmente por delante suyo y Jorge Mier vino aquí como con la vitola de ser el titular indiscutible, que Vicente iba a ser incluso suplente y al final pues yo creo que a Jorge Mier no se le va a poder renovar básicamente por eso, porque no, si se queda Vicente no se le va a poder garantizar un puesto de titular. Creo que lo más lógico sería ir a por un sub-23 ahí en el lateral derecho, ya que David Vicente sería titularísimo, indiscutible si se queda. Y ahí ya pues, ocuparíamos una plaza de sub-23 que nos vendría bastante bien, que esa sumada, por ejemplo, a la del portero, porque sabemos que Iker Piedra probablemente no renueve, por ya que ya ocupa plaza senior y tendríamos que buscar ahí un sub-23, pues ya tendríamos 2 plazas ocupadas. Luego, lo de Moja, sí que es cierto que de su lesión volvió y no terminó de rendir a su máximo nivel, al nivel que lo vimos al principio de temporada. Quizá ese centro del campo era más un Iriarte Easy que un Iriarte Moja, como vimos al principio de temporada. Y bueno, sí que es cierto que era uno de los que más cobraban del equipo. Y si os soy sincero, a mí literalmente, pues viendo su último rendimiento, quizás no lo echaría mucho de menos si no renueva, es la sensación que yo tengo. Creo que habría muchos mediocentros que nos pueden aportar quizás lo mismo, incluso un poquito más, por incluso más económico en el mercado. Y bueno, hay jugadores como Palmer, por ejemplo, que está en su misma posición, que yo creo que lo puede hacer bastante bien, incluso se ha demostrado que lo puede hacer bastante bien y podríamos invertir ese dinero en otro. Por ejemplo, en el extremo, que para mí Loren es una herencia que tuvo, diría, de uno de los contratos con tan grandes monumentos de Javier Recio. Y la verdad es que el sueldo de Loren para el rendimiento que ha dado, que creo que eran 2 goles y 3 asistencias en toda esta temporada, ha sido completamente desorbitado. Así que, desde mi punto de vista, Loren para un puesto de rotación, un puesto de suplencia, un puesto de cobrar obviamente mucho menos y atender a que, pues, quizá desde mi punto de vista, para un equipo top de primera federación le falta un poquito, o un equipo que juegue distinto. Y bueno, ya lo de Pedro León, yo le tengo mucho respeto. Creo que quizá para un tiempo, para los últimos 10-15 minutos, para colgar balones, por ejemplo, si tenemos algún punto, algún partido que se nos está atragantando, etcétera, etcétera, puede venir muy bien. Y yo entiendo que si en el caso hipotético de que renueva Pedro León, renovaría con una ficha ínfima, con una ficha testimonial. Hablando de Loren, quiero abrir el melón de Toral, porque yo, teniendo a Toral, que es un jugador rápido, eléctrico, que lo puedes sacar en las segundas partes y te revoluciona el partido, teniendo a Toral y a Loren haciendo exactamente lo mismo, cada uno con sus armas, yo quizás buscaría otro perfil de jugador antes que quedarme con Loren, porque Loren ha sido muy irregular. Ha hecho partidos muy buenos, ha marcado golazos, pero luego también ha hecho pufos extraordinarios. Y debido a esa irregularidad que ya demostró en su primera etapa en el Real Murcia, pues yo prescindiría de él. Y hablaríamos de Toral. Toral es un jugador, ¿va a contar el entrenador y el cuerpo técnico, mejor dicho, con este jugador? ¿O están pensando largarlo o le van a hacer la del año pasado? Muchas incógnitas, ¿no? Yo a Toral le daría muchísimos más minutos de los que tuvo
Y yo creo que eso es lo que se piensa. Pero al final el que tiene que tomárselo en serio y centrarse solo en jugar es Toral, que también hay que tenerlo un poco acotado en el ámbito en el que nosotros solo vemos su rendimiento en los partidos, pero también en los entrenamientos tendrá que dar el máximo y tal. Y yo creo que si el Toral da el máximo en los entrenamientos y se centra a tope, jugador titular indiscutible en el Real Murcia. Yo ficharía un extremo top, como habéis dicho, y tienes a Toral ahí, pues eso, que las segundas partes, o incluso, joder, partidos de titular también. Y Loren por eso no me encaja, lo que dice Alex. Y luego el tema de Moja me encajaría. O sea, quiero decir, si renueva no me molestaría, pero claro, es lo que dice Antonio, a lo mejor hay mejores jugadores o parecidos por menos dinero. Quiero decir, Moja no da la sensación de que haya sido un flacus de este año. Y luego el caso de Pedro León, yo creo que, joder, o sea, no sé si va a ser el más duro de los tres de aquí. Bueno, Alex, más o menos creo que ha hecho lo mismo que yo. Pero es que yo casi que, como se suele decir, ¿no? Ni gratis, pero no por, para que se me entienda bien, es que creo que este año, incluso cuando, más allá del córner del Intercity, creo que ni siquiera en los últimos 10 minutos ha sido capaz de demostrar la calidad que todos sabemos que tiene. Pero cuando no eres capaz de darlo, ni en 10 minutos, y ya son 2 años seguidos, porque el año pasado yo creo que todos pensábamos, bueno, Munúa tal, luego el juego de Alfaro no le conviene, pero es que este año ya le ha costado mucho. Yo creo, más allá de lo que se dice, de que se tendrá que reunir con el nuevo entrenador y demás, yo creo que su etapa, que es una pena, porque yo creo que todos ahora, ¿no? Que ha subido el Oviedo, todos queríamos a Pedro León retirándose mientras el Murcia subía, pero yo particularmente no lo renovaría. Y os voy a lanzar una cosa y os pido, porque creo que, no sé si lo hemos hablado en directo, sé que no. A ver, en las últimas semanas, Daniel Aquino Pintos, o Pinto, ha hecho una ronda propia de político cuando está cerca de las elecciones. O sea, es increíble. Solo, o sea, desde el respeto y solo en lo futbolístico, ¿os lo quedaríais o no? O sea, bueno, ¿lo ficharíais o no? Partiendo de la base, solo en lo futbolístico, y desde todo el respeto, centrándome solamente en el rendimiento que ha tenido últimamente y sabiendo de sobra que si Dani Aquino se ofrece al Real Murcia va a ser muy rebajado de precio. Creo que el binomio rentabilidad, calidad, precio y rendimiento que te puede dar Dani Aquino puede ser más que de sobra para un jugador de rotación, nada de titular ni nada de eso. Así que yo, si me cuadran los números, si va a cobrar como cobra, pues ponte Iker Piedra, pues sí me lo traería. Si va a cobrar como quiere cobrar, a lo mejor como cobra un Easy o alguien por el estilo, no me lo traería. Bueno, Aquino es un jugador bastante polivalente, que te puede ejercer de 9, te puede ejercer también de extremo izquierdo o incluso de media punta. Lo único que ya para ser extremo izquierdo pues no tiene esa punta de velocidad y de desborde que tenía en su juventud, y de 9 pues tampoco es el 9 que yo quiero para este Real Murcia y el que yo pienso que necesite. Y en la media punta, para tener ya Aquino con son 38 años lo que tiene. 36, creo que 35 o 34. Sí. 34 35. Bueno. Sí, por ahí va. Y tener también a Juan Carlos Real en la media punta, también con una edad considerable, pues yo no lo ficharía ni a low cost. Prefiero tener otro jugador con otras prestaciones que no. Y no hablo de su persona, hablo de las prestaciones deportivas que da Aquino a su edad. El día 27 de julio Aquino cumpliría 35 años. Es que es mayorcete ya. Yo fíjate que en lo deportivo, hostia, y si de verdad vamos a tener un entrenador que le guste jugar, porque aquí no, yo cuando la última etapa estuve aquí lo vi, o sea, futbolísticamente, y ahora lo que tiene es mucho gol, pero creo que nos puede encajar en un juego vistoso, que se entienda, porque es un 9, un media punta que tiene esa visión. Incluso creo que se va a dejar, si viene, por supuesto, ya lo está diciendo él, pero se va a dejar el alma en el campo, eso seguro. Pero ya hilando con lo un poquito extradeportivo, sin meterme en más asuntos, creo que podría ser... bueno, importante, también como ha dicho Antonio, si viene cobrando prácticamente nada, o sea, si viene con el caché del Ceuta, no creo que sea tan diferencial. Pero no sé si su fichaje podría ser demasiado, a ver cómo me explico, pero bomba, ¿no? O sea, como que sea que llame demasiado la atención
por algo extradeportivo. No sé ahí, claro, ya falta el nuevo entrenador, el director deportivo, que si el año pasado, él dijo Aquino en el Sanedrín que el año pasado parecía que con Recio hubo acercamiento, pero vino Boiría y dijo Nanay. Claro, la duda es, digamos, dentro de lo extradeportivo, hilándolo con lo deportivo. Si dentro del vestuario, no sé, ese fichaje, no sé cómo puede sentar eso. Aquino, en el Real Murcia, tiene ya una historia de reventar vestuarios. Esto lo sabe, está ya constatado. No es que lo diga yo por decir. O sea, está publicado, incluso la prensa se ha hecho eco de las veces que Aquino ha reventado el vestuario, poniendo a jugadores en contra de los entrenadores, incluso él mismo con sus propios compañeros. Si nos remontamos a la salida que tuvo en la época Samper, pues tenéis que saber que Aquino denunció al Real Murcia para cobrar su salario y entonces Samper, que tendría muchas cosas, pero pagador era, pues Samper cogió un rebote y le dijo, vale, además lo dijo por la prensa, dice, va a cobrar todo el mundo menos tú, que tú vas a cobrar el último día de plazo. Y esa misma temporada fue cuando salió del Real Murcia, que fue el año del ascenso con Iñaki Alonso de entrenador. Pues bueno, son Así épocas que, muy distintas cuidado. también, hay que tenerlo en cuenta que son épocas muy distintas, épocas donde escaseaba mucho el dinero, donde los jugadores no cobraban al día, etcétera, etcétera. Pero, y obviamente viene un Dani Aquino 10 años mayor, o más de 10 años mayor, parece que no, pero es distinto. Pero bueno, que eso ya lo tendremos que ver más adelante. Lo primero es el entrenador, ¿no? Si no hay entrenador, no hay nada. No hay nada. Que estamos, o sea, de verdad, lo estamos diciendo en todos los vídeos. Estamos deseando hacer un directo hablando del nuevo entrenador, analizando cómo juega y demás. Pero claro, es lo que decimos, ¿no? Que todo esto está parado y luego, aunque no tenga que ver mucho con este vídeo, si no hay entrenador, no hay fichaje, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sacar una campaña de abono en la que es que ahora mismo no hay nada más allá de rumores y tampoco mucho. Pues chicos, lo dicho, no sé si os queda algo de este vídeo, creo que ha quedado bastante completo. Si queréis decir alguna cosilla, os vamos cortando y emplazando a la gente que no se nos olvide que los directos siguen en cuanto hayan cosas, obviamente, porque si no, una hora en directo hablando de la nada es difícil, pero lo dicho, chicos, no sé si se os queda algo en la recámara. Bueno, yo creo que sería ya un buen momento para sacar la campaña de abonos, independientemente de que haya llegado el entrenador. Y voy a decir por qué. Porque hay muchos murcianistas que estamos deseando abonarnos ya, independientemente del equipo que se vaya a hacer y del entrenador. Y luego, cuando tú traigas al entrenador con la campaña ya montada, pues puedes tener el tirón. Acordaos de la época de cuando vinieron los Gálvez que empezaron. Por cierto, creo que trajeron aquí, ¿no? Empezaron a decir, vamos a traer lo mejor, y fue cuando la gente empezó, oh, pues este equipo va a subir, a entrar con la bola. O sea, la bola, primero hay que abrir la taquilla, tener la taquilla abierta, que no pase como otros años, que lo vamos dejando hasta el final. Tener ya la taquilla, que la gente empiece a abonarse ya, la que quiera, que hay mucha gente que se va a abonar, y luego tú te haces tu campaña con la taquilla ya abierta y más gente entrando en caja. Cuanto más tiempo lo tengas abierto, más facilidades das Bueno, a para ver, comprar. mucha gente, pues cuando se sale la campaña de abono antes de anunciar ni siquiera al entrenador, pues las críticas, hay gente que la va a criticar sí o sí. Así que bueno, pero también habrá gente que critique los precios, habrá gente que critique que le falta esto, que le falta lo otro. Pero bueno, yo creo que lo más lógico sería primero anunciar al entrenador y luego ya la campaña de abono. Por lo menos el entrenador. Pues chicos, dicho esto, como siempre, animar a la gente a que se suscriba, porque este verano se vienen vídeos, se vienen directos, se viene contenido. Y daros las gracias, como siempre, al que estáis al otro lado, dejad vuestro like. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Alex. Y bueno, soy muy pesado, pero no quiero que la gente se pierda el directo guapo que vamos a hacer cuando el Real Murcia anuncia a su próximo entrenador. Así que hay ganas y estaros atentos. Hasta la próxima. Chao.